Vos sabés que lo de los márgenes, mirá, yo lo dije, después vos lo tomaste y me volvió la imagen de, somos hijos de marginales nosotros, de gente que se escapó de Europa en el 30 y pico, en la guerra, y que fundó el psicoanálisis en América Latina. Mm, Todos los que se escaparon del nazismo, ¿no? La anécdota esa de que los analistas tienen que ser muy silenciosos, que tiene que ver con que los analistas primeros en Argentina por lo menos no sabían hablar español, entonces se quedaban en silencio. Este, ya. y era bastante común esto. Entonces, venían de Francia, venían de España, Garma, venían de Alemania y Austria, escapados del nazismo o perseguidos por Franco, 1937, 38, 39, llegaron a Argentina. No sé la historia de Mate Blanco en Chile, pero en Argentina, Brasil, México, tiene que ver con analistas que se han escapado y que somos hijos de extranjeros inmigrantes, Mm. como analistas, digo, además de como, como personas, ¿no? No sé en Chile si es un poco diferente porque no En conozco Chile los sí, orígenes yo de pienso que Mateo. es diferente, digamos. Ahora, nosotros obviamente que hemos tenido mucha influencia del psicoanálisis, el psicoanálisis argentino, ¿no? Ahora, Mate Blanco era un aristócrata, ¿ah? Y él primero estuvo en el margen en el sentido de que él era un neurofisiólogo, ¿ah? Mm. Ah, Y mira, claro, y partió a formarse allá en Londres y allá se convirtió en psicoanalista, ¿ah? Ahora, una de las gracias de Mate Blanco es esta capacidad que tuvo de integrar, digamos, ¿no?, el psicoanálisis a las teorías, a la matemática y a la sí, concepción del químico. En ese sentido también, digamos, desde el punto de vista de alguien que viene también del margen, digamos, ¿no? No claro, viene como desde un núcleo duro del psicoanálisis, ¿no? claro, Desde el punto de vista del conocimiento que él aporta, viene de otro lado, digamos, ¿no? claro. Entonces, Pero cuando uno piensa en Winnicott, por ejemplo, con sus teorías al margen del poder kleiniano, eh, cuando uno piensa en Kohut, un chico abusado fue ujú, Kohut, que se va en el 37 a Chicago, porque también le empieza la persecución, y son gestores y bueno, y Ferenczi, ¿no? Este, qué lástima si nos transformamos en centrales. No, pues nosotros siempre jugamos en el margen. En Lanús, por ejemplo, todo lo que yo aprendí en el Politécnico de Lanús, que es una de las primeras cosas que pongo como que me han marcado mucho la vida como profesional y personal, es que nosotros teníamos un equipo extraordinario con musicoterapeuta, con corporoterapeutas, hacíamos coterapia, con los clínicos, era el primer servicio en un hospital general. Íbamos a la casa del paciente, eso fracasó, ¿vos sabés? Fracasó porque no estaba la cultura dada para eso. Lanús es un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Cuando íbamos nosotros con el Citroën, con los coches más primitivos que teníamos, que éramos médicos residentes, muchas veces el paciente estaba junto con su familia, llamaba a los vecinos, porque venía el médico a la casa. Era, ¿ya? no pudimos contar bien esta historia a los pacientes, se emocionaban muchísimo. Claro, era una práctica que nosotros la imponíamos desde el escritorio, psiquiatría comunitaria, y qué sé yo, pero los pacientes, una vez fui yo a la casa y había puesto la mesa con un mantel de plástico, la mujer, y un pollo en el medio que le debe haber costado muchísimo, y puso los hijos todos bien vestidos, vino el doctor, por Ya, supuesto que no pude ver al paciente. mm, Fue muy interesante ver a la familia, pero me di cuenta que la familia pensaba otra cosa de los profesionales y había que trabajar. Bueno, después vino la dictadura y nos echaron por ya. cuatro cosas, como me dijo el coronel médico, ¿no? No, acá hay cuatro cosas que yo no quiero. No quiero psicoanalistas, judíos, homosexuales y comunistas. Chuta. Yo me fui, no sé por cuál de esas, pero yo me fui. Coronel médico, interviniendo un servicio de 250 personas de psiquiatras dinámicos, nos llamábamos, con formación psicoanalítica, ¿no? Mm,
Y ahí me Bueno, metí en el psicoanálisis de Abdeva, hablé con Horacio Chegoyen y le dije, Horacio, ¿qué hago? Analícese, me dijo. Bueno, yo iba a ser psiquiatra dinámico. O sea, iba a ser relacional de entrada. claro. Pero bueno, no me dejaron. Interesante eso que planteas de la comunidad, porque una de las cosas que por lo que fracasó el experimento de Line fue porque trataron de meterse en la comunidad, digamos, sin preparar la comunidad, ¿ya? Entonces, claro, eso generó, digamos, un rechazo muy grande, digamos, en el resto de la comunidad, digamos, de tener este espacio en que se convivía con pacientes psicóticos, y que es distinto al modelo de los italianos, Mm, Pandolfi y compañía, que ellos sí prepararon a la comunidad, ¿ya? Y no sé qué te parece a ti, pero yo creo que eso también tiene que ver con algo que yo creo que el psicoanálisis relacional ha podido tomar, digamos, ¿no? Que es como mm, el impacto de lo comunitario en la psique, ¿ya? O de lo social o de lo cultural, como queramos ponerlo, digamos. Eh, para mí hay conceptos que han sido sumamente importantes, digamos, ¿no? Como para entender el nexo, digamos, ¿no? Entre el psiquismo individual y el psiquismo colectivo, como este del tercero, por ejemplo, ¿ya? sí. Que la Benjamin lo usaba tanto, digamos, ¿no? Eh, y claro, y para mí una de las cosas que más me influyó, digamos, en el pasaje de lo kleiniano, porque nuestro instituto donde yo me formé era kleiniano, así, muy, muy, muy ortodoxo. De hecho, nosotros leíamos a Freud desde Klein, ¿ya? Claro, Entonces, digamos, Freud lo vinimos a leer después, ¿no? Con Brudny, cuando Brudny nos venía a hacer claro. clases de Freud, ahí empezamos a leer Freud desde Freud, digamos. Mm, Pero lo que me hizo a mí empezar como a buscar otros horizontes fue cuando yo empecé a supervisar un grupo de colegas acá en Chile que veían víctimas de la violación de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet. Y el mm, modelo kleiniano, así con su énfasis tan estricto en lo intrapsíquico, realmente se nos hizo corto, ¿ya? claro. Y ahí empezamos a leer a Winnicott, a estudiar Winnicott, que fue una ventana, sino de aire fresco. Y bueno, y de ahí, digamos, ¿no? Ya fuimos evolucionando hacia lo relacional. Pero una de las cosas importantes para mí y para mucha de la gente que en ese momento estaban trabajando en ese ámbito, que es un ámbito muy, muy doloroso, digamos, fue justamente la necesidad de teorías y prácticas, ¿no? que, que nos permitieran hacer el nexo, ¿ya? Nos permitieran hacer el nexo entre el trauma social y el impacto, digamos, ¿no? En la disociación, fragmentación de la Mm. psique, digamos, ¿no? Del O psiquisoma. sea, cuando es una de las dictaduras antes de la del 76, una dictadura un poco más light que tuvimos antes, se separan de APA dos grupos, un grupo más combativo, más cercano a los movimientos revolucionarios, un grupo de analistas, y otro grupo más democrático, digamos, más socialdemócrata. Un grupo Ya, más extremo de izquierda y un grupo más socialdemócrata. ¿Y qué decían con la teoría kleiniana? Porque es interesante lo que vos decís. Decían que había que superar la teoría kleiniana de esta manera. La posición esquizoparanoide, posición depresiva y después lo que llamaban posición depresiva madura, que era cuando uno empezaba a pensar en el otro y ahí incluían la cultura. ya, Modificaron, claro, para poder seguir siendo analistas e incluir lo cultural, este, hablaban de la posición depresiva madura. ¿Hay algún trabajo que queda sobre eso todavía? Pero son todos los esfuerzos de incluir los aspectos culturales. Nosotros somos hijos de la cultura. mm, No, esto nos va a cambiar, toda esta cuestión de la revolución tecnológica y cómo cambia la subjetividad, ¿no? Los hijos, los chicos de ahora son hijos de las redes, no son hijos de la familia.
Hay una colega acá que dice sí, sí, porque tiene una hija que podés contarlo vos, mira, que tiene una hija que me saluda, tiene una hija que debe tener 2 años, ¿no? ¿Ya? 1 año y 10 meses, sí. Un año y 10 meses, y Vivió en que nos pandemia, saluda. nació en pandemia y se relacionó por las redes y las maneja muy bien, muy bien. Entonces a mi mujer, ahí está Alejandra, cada tanto dice, hola Ale, ¿qué tal? Hola Cachi, ¿no? Y somos amigos así. Y Creo los que nos vemos reconoce una sola vez. por el video, los relaciona por WhatsApp, los va como integrando, no es solamente por el video. Y los ve persona y también los nombra. Los integra en todos sus aspectos. Es fantástico eso, ¿eh? Que, porque yo creo que la construcción de la subjetividad hoy es totalmente distinta. Esta nena no es como una nena de hace 10 años atrás nomás. Es decir, prioridad las redes, prioridad los pares de la nena y después quedará la familia. Cuando nosotros nos criamos era primero la familia, después la escuela, después el barrio, pero todo esto también nos hace pensar de una manera diversa, distinta, ¿no? Ser más inclusivos, en serio. Sí. Mm. No porque hablemos lenguaje inclusivo, ser más inclusivo, en serio, ¿no? Bueno, claro, yo tengo un nieto con quien nos visitamos por WhatsApp también o por Zoom. Y bueno, lo hemos visto también, ¿no? Pero claro, es impresionante cómo se sostiene, digamos, ¿no? El vínculo, ¿no? A través de las pantallas. Ahora, de todas maneras, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero para mí a propósito de la necesidad, digamos, ¿no? Del cuerpo, ¿ya? Mm, Porque, bueno, supongo que a muchos de nosotros nos ha tocado empezar tratamiento y las primeras entrevistas y las consultas a través de las pantallas, ¿no? Y, y, bueno, yo diría los últimos 3, 4 meses yo he estado volviendo a la consulta, ¿ya? Y lo que ha sido muy sorprendente es cuando los pacientes que yo he visto, póngase usted, no sé, por un año, digamos, ¿no? Durante la pandemia por, por, por Zoom, entran a la consulta y me dicen, mucho gusto de conocerte, ¿ya? mm, mm, mm. Y Eh, claro. entonces, como hay algo ahí, ¿no? Que de todas maneras, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? de la tridimensionalidad. Yo he pensado con respirar el mismo aire, con eso eh, que Ogden llama la posición autista contigua, que es como este piso sensorial, ¿no? Básico, ¿ya? Que uno de alguna manera comparte, yo creo, mucho más con los pacientes en el espacio de la consulta, ¿no? Tridimensional, ¿ya? Que, no sé, pues el paciente sentado en el sillón que uno le ofrece, o el paciente tendido en el diván que uno le ofrece, eso que decía Winnicott, ¿no? Que el diván era como la prolongación de la falda del psicoanalista, Mm, ¿ya? Como experiencia, digamos, ¿no? que yo pienso que sí a mí me ha faltado en lo telemático, mm, ¿ya? Ahora, eso no significa que no hayan otras, digamos, ¿no? Yo pienso compensaciones, como por ejemplo que uno está mucho más presente para el paciente en temas de la cara, digamos, ¿no? Y por supuesto el paciente también para uno, en el sentido que yo creo que ahí hay como expresiones emocionales que tal vez a uno se le pasan, digamos, en la consulta, cuando obviamente uno está más lejos, digamos, no tiene la cara tan presente. Eh, sí, los gestos, la mm, voz, gestos y voz son parte del cuerpo que está. mm, Es cierto, es decir, esto es distinto, ¿no? Esto es distinto, pero también ofrece ventajas. Este, la ventaja de no trasladarse, además de eso, eh, ventaja en el sentido de pacientes que muestran la casa. Hemos entrado a sí, lugares, por lo menos me ha pasado en 2 o 3 oportunidades y algunos supervisando también, que hemos entrado a algunos aspectos, a algunos lugares del paciente que no habíamos visto nunca en pacientes, cuando el paciente estaba en el diván o estaba en... Es decir, un paciente me muestra la casa y claro. discutimos dónde está el dormitorio de la niña y dónde está el dormitorio del niño,
Y eso me quedó grabado porque no, era un paciente que había visto 3 años antes en el diván, y después de la pandemia lo vi presencialmente, virtualmente. Y esto había aparecido gracias a que me dijo, quiero que conozca mi casa. Eh, hay ciertas cuestiones interesantes todavía yo creo que estamos un poco lejos de construir una una metapsicología de la realidad a distancia. Yo la llamo realidad a distancia, no virtualidad, ¿no? Ya. Bueno, Este, yo escribí hace poco algo en términos de que implica como un cambio desde lo que sería como el teatro, ¿ya? sí. Que cuando uno está, digamos, en la consulta, es como el encuadre del teatro, ¿no? En que hay tridimensionalidad, en que la locación es fija, digamos, ¿no? Y la locación la elige uno, digamos, ¿no? El lugar donde va a suceder el escenario, digamos, es la consulta. Y que hemos cambiado hacia un encuadre que es más cinematográfico, Mm, en el sentido, sobre todo en el sentido que la locación la elige el paciente, ¿no? mm, Eh, Uno puede estar en el mismo lugar, como les decía, pero es el paciente el que está, digamos, justamente, pues, ¿no? Dirigiendo las locaciones, digamos, desde donde se va a relacionar con el analista, ¿no? Como ese paciente tuyo que te muestra, digamos, ¿no? Su casa. A mí también he tenido esa experiencia. Y claro, uno se introduce en unas intimidades que uno no conocía, ¿no? bueno, por eso digo, eso es interesante. O vos fíjate, con un paciente con el cual yo les di a elegir a los pacientes cuando pasamos a esta modalidad, porque en Argentina estuvimos muchos meses sin poder salir, y un paciente me dice, pero paciente que me llamó la atención porque adolescente, digamos 22 años, 23, me dice, no, comuniquémonos como en el diván, que no nos veíamos por teléfono, sin Mm, pantalla. Entonces, bueno, el análisis sigue actualmente, y cuando él se conecta conmigo y yo con él, yo en general suelo caminar con este paciente. Yo no estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, estoy viviendo a 40 kilómetros, un poco distante, medio en medio del verde, y voy caminando, y el paciente muchas veces también. No estaría en una playa, pero por una cuestión mía no estaría en una ujú. playa, porque si pasa una chica linda uno se distrae, o si le tiran una pelota, no es un ambiente donde uno puede estar metido ahí. Mm. Perdóname, Ale. Ale es mi mujer que está acá. Si pasás vos, si pasa mi mujer, me distraería muchísimo. Entonces, entonces, es Disculpen la que verdad. los interrumpo solamente para contarles que estamos cerca de Ya. aquí las 7 menos cuarto de la hora Recién de este empezamos. conversatorio. Y sí, esa es la sensación, ¿no? Que estamos entrando, ¿no? Como en Falta temas el tan café, ¿viste? Como interesantes. estar en un café y falta un... Sí, No, pero totalmente, vos ordená, está, marcá. la Sí, está verdad que bien. vienen mencionando temas sumamente interesantes, y esto de la teleconsulta, ¿no? Como decía Juan Francisco, y esto que vos comentás, Cachi, también nos ha como puesto en situaciones muy distintas, ¿no? A las que conocíamos. Yo pensaba esto de la amplificación de algunas cosas, los cambios, por ejemplo, de locación, ¿no? Como decía Juan Francisco, vos también, de caminar mientras que el otro está con el teléfono. Cómo de pronto desaparece como una parte del cuerpo, se amplifica el rostro, Mm. ¿no? Tan importante para la corregulación. Pensaba, bueno, está como amplificado en algún punto. Bueno, todos los temas muy interesantes. No sé si quieren que le demos la palabra a alguien, si alguien quiere, digamos, comentar algo, si quieren ir cerrando, como ustedes quieran. Yo feliz de escuchar si alguien tiene algún comentario, duda, Sí, pregunta, que Bueno, sí. entonces, Carlos y yo podamos, si alguien ¿no? quiere hacer algún comentario, preguntarles algo, bueno, eh, simplemente que abra el micrófono. ¿Eh? Ale está Sí. levantando la mano. Ale, No, yo, yo no veo. sí, ya que me mencionaste, Me escondo eh, mejor yo, porque acá viene no, algo. no, yo me acordé, no, me acordé solamente de algo anecdótico cuando yo empecé a leer los historiales de Freud y teníamos que hacer un trabajo, así tipo una monografía en los seminarios.
Yo hice la formación en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, también perteneciente a la IPA, y leíamos los primeros historiales, y a mí me sorprendió, yo sin saber lo que era lo relacional, no recuerdo ahora cuál de los historiales, pero él decía que se sentaba, que le tocaba la mano a la paciente, y que él hacía todo lo posible por allegarse a la persona del paciente, ¿no? Y después lo otro que a mí siempre me gusta rescatar es, bueno, lo que trajiste, Juan Francisco, la figura pionera y tan conflictiva, ¿no? En su relación con Freud, que fue la de Ferenczi, que vos dijiste, él se animó también a experimentar, ¿no? Él trabajó en prostíbulos, él trabajó en la guerra, en 1908 tiene ese artículo que yo siempre repito, donde decía que la mujer tenía que pelear más que por el derecho al voto, por el derecho al orgasmo, ¿no? Vos rescataste los feminismos hoy en Chile, yo creo que eso también se ha ido integrando y vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y también con lo institucional, porque Ferenczi fue el primer presidente propuesto, que él con cierta ingenuidad decía que bueno, que él aspiraba a tener una institución donde todos pudieran ser hermanos y tener diferentes opiniones, y después él desiste, ¿no? Él desiste de ser, y queda Jones. O sea que me parece que todos son datos que alimentan este giro relacional, y me parece sumamente interesante lo que traes, que citaste de Aaron, bueno, que hay también una posible deconstrucción de esta idealización, ¿no? De lo relacional. Ahí estuve buscando, encontré una reseña en aperturas.org, que si quieren se la comparto, porque el libro no está traducido, me parece, ¿no? Creo que no. Creo que no. No. Pero les puedo compartir el link, que me parece que de la reseña, que también puede ayudar a ponernos un tema. Gracias. Bueno, vale, Un placer gracias. escucharte. Gracias a ti. Martín Walker está con la mano levantada. ¿Querés abrir tu micrófono? Sí, bueno, gracias a Juan Francisco, Carlos, por esta charla tan interesante. Quería volver al tema de, de empatía y paciencia y cómo nombraron el desarrollo, la transición de la actitud del analista, porque tomando una perspectiva más por el lado interpersonal, donde me desarrollo en el Instituto White, ni la empatía ni la paciencia son algo que caracterizan el interrogatorio detallado de Levinson. Entonces, aunque estén presentes, un propósito principal dentro del interrogatorio es introducir el tropiezo del analista dentro del tropiezo del cliente. Y quería ver cómo ven ustedes este proceso del interrogatorio, insertar el ser completo del analista dentro del ser del paciente. ¿Dentro de qué, perdón? Del paciente o cliente, para no decirlo de otra forma. Es un aspecto muy importante del interrogatorio detallado, que como se actúa problemas, de cierta forma el analista se introduce a sí mismo en una forma que llega a crear un problema en la relación que entonces tiene que ser resuelto mutuamente. Ya. No sé, yo Ustedes, creo que lo que más ¿cómo lo ven ustedes lo que en más ese aspecto del sí. racional? Sí. Lo que yo creo que en el psicoanálisis relacional ha sido como muy central en términos de la teoría de la cura, es la resolución de los impas, ¿ya? Ahora, lo que tú me estás describiendo dentro del psicoanálisis interpersonal es un impas, o sea que inevitablemente se entra en los impas, digamos, ¿no? Algo que también ha sido tan trabajado por los Barangé, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por quién? Por los Barangé, aquí en Latinoamérica, digamos, ¿no? Fue muy trabajado por los Barangé. Entonces, yo creo que eso es algo que se ha ido como generalizando, y yo diría en varias de las teorizaciones psicoanalíticas, es transversal. Yo creo que los cranianos también han trabajado mucho en cómo salir de los impas. El asunto es cómo se sale de los impas, ¿ya? Por ejemplo, los cranianos, no sé, hasta donde yo, digamos, hasta donde yo recuerdo haber leído, son muy reacios a la autodevelación, ¿ya? Sí.
¿no es verdad? En cambio, en el psicoanálisis relacional, pero tienen esta idea de que hay que interpretar la relación del paciente con la interpretación, ¿ya? Sí, Para salir de los impases. En cambio, en el psicoanálisis relacional hay mucho de autodevelarse, y yo creo que a mí me parece como algo muy central, es la espontaneidad del psicoanalista. sí. ¿Ya? Vos, Porque, vos sabés, Juan Francisco, hablando de eso, cuando Herbert Rosenfeld, viste que Herbert Rosenfeld, bien del riñón cleniano, en un momento empieza a leer a Kohut, empieza a acercarse a Kohut, y después muere Herbert. Pero uno de los últimos artículos dice, el paciente hizo una transferencia psicótica, estaba diciendo que yo era el diablo. Entonces le dije, dice, que se siente en el diván, y lo escuché, y dice, yo aconsejaría a los analistas escuchar y no interpretar en estos casos. O sea que ahí se le planteó un problema que la interpretación no resolvía, y lo no, vio claramente, ¿no? claro, No sé sí. hasta qué hora, pero yo creo que, Estamos, no sé si, Vicky, vos estamos, mandás. Pero yo quería, estamos, otra sí, cosa más quería en relación a la pregunta que hiciste sí. de lo interpersonal y la pregunta, que en mi práctica yo me he ido acercando mucho más a esto de preguntar, ¿ya? Entonces he rescatado, digamos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la idea de que no es que haya una distorsión en la relación transferencial, por ejemplo, ¿no? Sino que lo que hay es que hay una pieza que falta. Es como buscar la pieza del rompecabezas que falta. Y en ese sentido, la pregunta es para mí esencial. Y por supuesto, por ejemplo, cuando Carlos decía que uno no podía preguntar, en, que no se podían hacer preguntas en el psicoanálisis por todo ojo, pensándola ahora, eso es como no sé, el matar el pensar, digamos, ¿no? Porque la pregunta es como tan Claro, esencial, digamos, ¿no? Es como tan claro, claro. esencial, digamos, ¿no? Al Claro, pensar. el menor riesgo es que en la pregunta se muestre el analista. Y Mm. sí, eso no es un riesgo, eso es, No, es la subjetividad presente. claro. Claro. Mm. Gracias. Bueno, sumamente interesante. Gracias, Martín. Bueno, estamos llegando al final, ¿sí? Queremos agradecerles a todos la presencia, la participación, la escucha respetuosa, sobre todo a Juan Francisco, por estar acá con nosotros, conversando junto a Carlos. Y bueno, queríamos despedirnos, invitarlos, bueno, a que sigamos teniendo intercambios de este tipo que son tan ricos. Y para finalizar voy a compartir próximas actividades, por si alguien está interesado puede sacar alguna foto. Bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias para todos. Ahí estamos. Bueno, y nos Bueno, despedimos. muchas Muchas gracias. gracias, Muchas Juan gracias, Carlos. Francisco. Chao, Juan Francisco, seguimos charlando porque quedaron un Seguimos montón de hablando. cosas. Ya, Aunque no pues ya venga nadie, seguimos charlando nosotros dos. y ya nos veremos en presencial. Espero, ¿Ya? esperemos. Ojalá, ojalá. Ya. Muchas gracias para Ok. todos. Hasta Chao. luego. Chao, Juan Besos a todos Francisco. ustedes Gracias, hasta también. Gracias. luego.